Muy buenas tardes a todos, todas, a la licenciada Ana Sagastume, que es mi tutora en este curso de Sociología del Desarrollo 2. Mi nombre es Denilson Eduardo Díaz Santos, estoy cursando la carrera de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y voy a seguir con un tema que lo hice como un ensayo, pero me toca hacer una defensa mediante un video. El tema trata sobre América Latina entre las ideas y las emociones, sobre el autor Robert Bartra. Vamos a seguir. Primero vamos a hablar sobre una pequeña introducción, pues que en este ensayo se pretenden tomar los puntos más importantes de esta obra o de esta sección del libro publicado en 2011 por Flaxo. Como repito, el tema es entre las ideas y las emociones del autor Robert Bartra, de origen mexicano. Vamos a seguir con el primer tópico o primer tema que toca el autor. La cultura, opinión e intelectuales. Cuando el autor se refiere a la cultura, a la opinión, intelectuales, marca todo, encasilla todos esas tres términos en una sola comunión explicativa, ya que para el autor la intelectualidad ha dejado de funcionar en otras partes del mundo y podría ser una especie en peligro de extinción, a pesar de que tras la caída de antiguos regímenes autoritarios o dictatoriales se ha llevado de manera fuerte el intelectualismo, por lo menos en América Latina. Nos expresa el autor Roger Bartra que nos indica que también hay una tendencia que está invadiendo el campo de juego de los intelectuales y esta es llamada de manera efectiva opinocracia. ¿Qué es la opinocracia? Pues puede ser entendida de manera que todos opinan en la vida política, en la vida pública de una sociedad. Citando al autor, habla de que es cierto que estrictamente hablando no todos pueden considerarse como intelectuales, pero si no lo son, al menos forman parte del enjambre mediador que siempre ha rodeado a quienes por su actitud reflexiva ostentan el título, citando al autor en su obra en el año 2011. Pero también hay otro punto que toca el autor acerca de un gran problema que se avecina o que hay, y trata sobre la democracia, que para algunos autores consideran que la democracia aún no llega, puede estar mal formada o puede ser un tipo de flagelo que no se forma de manera perfecta, entendiéndose de que la democracia es imperfecta. También el autor en este tópico nos divide en dos segmentos a la intelectualidad en un proceso de tránsito, partiendo desde una intelectual nacional a una intelectualidad postmoderna, dando a entender que en los focos de América Latina existe esa llamada intelectualidad nacional, que puede ser definida de manera arbitraria, que es una intelectualidad egoísta. En cambio, la intelectualidad postmoderna puede ser entendida como una intelectualidad deprimente, que tiene crisis severas. En cambio, el autor considera que hoy en día ser intelectual podría estar sujeto a marginalidad y ninguneo por parte del público, ya sea la mayoría de las personas consideran esto. Tocando el siguiente tema, vamos a ver el siguiente, que se llama famas y cronopios. Para el autor, las tensiones intelectuales históricamente han adoptado una batalla entre las emociones y las ideas, o sea que hay un punto chocante ahí, relacionado con Occidente, todo lo que tenga que ver con Europa Occidental y parte de la América. En Francia, para el siglo XVI, se inició una confrontación entre los artistas académicos que sitúan a los defensores del dibujo y los que eran amantes del colorido. El autor nos afirma que era una lucha entre la idea y la forma. Al parecer, la popularidad ha estado latente por siglos. Las personas consideran que los cronopios eran de izquierda y los famas de derecha. Esta querella o esta disputa se expandió hasta América Latina de manera renaciente en el siglo XX, de lo que se tiene memoria. El autor
nos dice que la cronopia era más cercana a las emociones populares y la famística se centraba hacia la búsqueda de claves estructurales. Vamos a seguir el tercer tópico, o el tercer tema que trata el autor, y habla sobre las identidades melancólicas. Vamos a citar al autor de manera breve y directa, que habla sobre que existe un seno de la tradición cultural que va de los cronopios barrocos a la exaltación sanguínea de las identidades, que creció un poderoso mito referido a una de las emociones más cultivadas y al mismo tiempo más temidas desde tiempos antiguos, y esa era la melancolía. La melancolía surge como un híbrido parecido al mestizaje, partiendo esto como una analogía. Entiéndase la melancolía como una textura sentimental que podría surgir como un alto y refinado producto de las manifestaciones poéticas e intelectuales. El autor nos habla de la idea de mestizaje como incómoda, aludiendo a que no existen tales grados raciales que dividan al ser humano. Una de las manifestaciones de la cultura de la sangre, que considera el autor, se ha expresado como una interpretación fatalista y melancólica que contempla a América Latina como el resultado del trauma fundacional a raíz de la conquista y la colonización de Europa hacia América. Vamos a tocar el cuarto tópico, o el cuarto tema, que sería el fin de una época. Y es que para el autor asume que el surgimiento de nuevas formas de populismo en América Latina es una respuesta a las grandes tensiones que provoca la intensificación de los procesos globalizadores y a la profunda crisis en la que se ha sumergido el socialismo para el año o desde el año 1989. Robert Bartra nos puede confirmar que acabamos de terminar el ciclo de una época y que estamos ante un proceso que aún no se puede definir. La experiencia política, cultural del necesario proceso revolucionario fue decantando y ramificando gracias a grandes procesos en todo el mundo, y a pesar de su gran heterogeneidad, este inmenso espacio político ha dejado en las tradiciones culturales de hoy una pesada y densa carga emocional que influye intensamente en las actitudes e inclinaciones de la cultura política latinoamericana. O sea que todas las experiencias políticas que se vivieron a raíz del siglo XX ha dejado como herencia unas actitudes o ya sea inclinaciones en la política latinoamericana. También el autor revela que, o nos señala también directamente, que existen dificultades o desaciertos que atraviesan países ya sean como Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, en su intento de separarse de la cultura postcolonial. Aunque el autor no relata mucho sobre los otros países, donde se practican otros elementos propios e ineficaces de la cultura latinoamericana, queriendo encajar con el globalismo, ya que existen dos antagónicos ideológicos en la política, sean izquierda o derecha. Sabemos que estos países tomaron un rumbo hacia la izquierda y que pues en su intento de separarse pues pueden recibir una factura muy alta. Y vamos a hablar ahora sobre el quinto tópico, sería el retorno del romanticismo. El autor nos predice, o él predice, que resurgen algunos de los antiguos temas caros al romanticismo, pues es útil, por lo tanto, una reflexión sobre lo que puede significar el retorno de algunas visiones y emociones románticas a comienzos del siglo XXI, nos afirma el autor. Pero nos aclara que el espíritu romántico quiere cambiar la parte de la realidad que le desagrada. Modificarla en vez de negarla sería un asunto de mero interés para el espíritu romántico. El autor nos define que el romanticismo es una parte de la modernidad, aunque aparece como su contrario. El romanticismo es algo radicalmente nuevo. Significa la separación de gran parte de la cultura de su contexto social y político, dando a entender que todo lo que tenga que ver con la cultura es ajena al espacio social y político. También es empujado por las revoluciones burguesas, pero no se convierte en una superestructura propiamente capitalista. También el romanticismo nos permite comprender que en algún momento las esferas culturales dejaron de ser superestructuras y adquirieron vida propia. Siguiendo con el sexto tópico, que sería sobre la crisis en la izquierda. La crisis en la izquierda del autor, Robert Bartra, nos relata acontecimientos que se generaron en su natal, en un país natal, México, donde explica que el sentimiento auspiciado por la emoción quebrantó a la idea en el ejemplo, cuando para el año 2005, cuando hubieron elecciones en México,
estaba el contendiente Andrés Manuel López Obrador y estaba el otro contendiente, Felipe Calderón. Buscaban la presidencia de México, pero algunos concebían que no tuvo el apoyo fuerte. Estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador en este caso, por parte de otras corrientes de izquierda, manipuladas por la falta de entrega a las ideas y que esto ocasiona un fallo en la izquierda como base política. Cuando el autor habla sobre el marxismo y lo hace de manera sesgada, sin un fundamento científico, que se le considere oportuno declarar o transmitir sus ideas. En cuanto a la descripción sobre el actuar de la izquierda, tiene esa base empírica sobre la realidad. Vamos también a agregar que cuando Andrés Manuel López Obrador no tuvo el respaldo de las demás corrientes de izquierda, que estaban fraccionadas entre partidos socialdemócratas, partidos obreros, con tendencias marxistas o socialistas, pero entonces eso no pudo hacer que él llegara al poder, según algunos concebían esa idea. En cambio, otros decían que no hubo un respaldo a las ideas, o sea, al consenso entre las fracciones de la izquierda, pero también pudo evitarse una derrota electoral en ese entonces, ya que también hubo un gran conflicto social a raíz de un fraude electoral en México para el año 2005, y que eso posicionó al presidente Felipe Calderón en el periodo 2006-2012. Y también cuando el autor nos habla sobre que la izquierda tiene un actuar muy diferente a lo que ellos demandan cuando están en la parte opositora del poder, pues ellos necesitan considerarse a sí mismos como fuertes prometedores del cambio social, pero necesitan cambiar algunos discursos para hacerlo práctico en la realidad. Las conclusiones que vamos a tomar, pues podemos hablar de que el autor tiene una buena sostenibilidad en algunas observaciones y que tiene un buen análisis sobre la realidad que relaciona las emociones y las ideas en el plano latinoamericano y también a nivel histórico, resaltando el antagonismo sobre los cronopios y las famas, porque lo va relacionando históricamente desde la época del Renacimiento o desde el Romanticismo. Cuando toca el tema del intelectualismo, en cierta parte genera un debate sobre el actuar de los opinadores que predicen y le dan oxígeno al ambiente político, ya que para el autor no considera él que sea oportuno que existan esa gran cantidad de opinadores en la vida política y social de una sociedad o de un país. Como bibliografía, pues se encuentra Roger Bartra en el año 2011 en el libro de América Latina y el Caribe, perspectivas de desarrollo y coincidencias para la transformación del Estado, editado o impulsado este libro por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La sección del autor pues se encuentra entre las páginas 41 y 55, editado o escrito impreso en la ciudad de San José, Costa Rica. Y bueno, esto sería mi ensayo, mi defensa del ensayo. Muy buenas tardes a todos y a todas.